Buenas tardes y bendiciones. El Ministerio Abba Padre como las Águilas les da la bienvenida a una nueva reunión presencial. Bienvenido también a todos los que nos acompañan mediante la transmisión de YouTube y a los que van a ver esta prédica mediante nuestras plataformas. Por acá tenemos la información del Ministerio Abba Padre como las Águilas. Recordar que es un ministerio de consejería totalmente gratuito, porque de gracia se recibe, de gracia se da. Por acá tenemos la información donde nos pueden encontrar el correo electrónico, en YouTube, en WhatsApp, el número de teléfono y en las diferentes redes sociales para que el que guste contactar al ministerio. Aquí está la información. Bueno, vamos a proceder con el mensaje para el día de hoy y le puse por nombre la alabanza. La palabra de Dios nos habla mucho de la alabanza, de la importancia de la alabanza y de la herramienta espiritual que el Señor nos dejó. Hay mucho acerca de la alabanza, todos los salmos son alabanzas, y en el transcurrir de las escrituras también encontramos información acerca de la alabanza. Pero para efectos de esta tarde solo voy a agarrar unos cuantos versículos que me gustaría compartir con ustedes. Antes de iniciar con los puntos del poder de la alabanza, vamos a ver algunos versículos que nos hablan acerca de quién debe alabar a Dios. Por ejemplo, en el Salmo 148, que es el Salmo exhortación a la creación para que alabe a Jehová, hay una lista de seres creados que alaban al Señor. Dentro de ellos los ángeles, el sol, la luna, las estrellas, todos los animales, los pueblos, los santos, que son las personas apartadas para Dios. Y también el Salmo 156 nos dice, en la Reina Valera 1960, todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Entonces, todos debemos de alabar a Dios. ¿Cuándo debemos alabar a Dios? Bueno, todos los días, por siempre y para siempre. Les voy a compartir dos versículos. Por acá en el Salmo 113, del 1 al 2, nos dice: alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. ¿Cuánto tiempo debemos alabar al Señor? Por siempre y para siempre. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 13:15, en la versión Dios habla hoy, el Señor nos recuerda que la alabanza es un sacrificio de acción de gracias también, y dice lo siguiente: por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. Alabémoslo pues con nuestros labios. Entonces, la alabanza es un sacrificio de gratitud. ¿Qué le podemos ofrecer al Señor que no tenga? Pues nada, porque Él es dueño de todo, pero la obediencia y la alabanza, que es un sacrificio de agradecimiento a Él. ¿Cómo debemos alabar a Dios? Bueno, con todo nuestro corazón, entendimiento, con todo nuestro ser, con nuestra boca, con labios gozosos. En el Salmo 150, que se llama exhortación a alabar a Dios con instrumentos musicales también. Y les comparto por acá dos versículos. En el Salmo 103, del 1 al 2, en la Nueva Versión Internacional, nos dice lo siguiente: alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. En el Salmo 63:4, en la traducción lenguaje actual, nos dice lo siguiente: mientras viva te alabaré, alzaré mis manos para alabarte. Entonces, con manos alzadas, también con actitudes, con hechos, en pensamiento y en corazón, alabamos al Señor. Y vamos a ver algunos versículos acerca del poder de la alabanza. Bueno, hay muchos versículos en la Biblia de la alabanza y el poder de la alabanza, pero para efectos de este mensaje de reflexión vamos a ver 6 puntos. Cuando estuve escudriñando un poquito acerca del tema, vi por ahí una prédica del pastor Derek Prince, que ya descansa en el seno de Abraham, y por ahí tomé algunos versículos muy poderosos que él compartió. Punto número 1, reconocemos que Dios es nuestro Rey, nuestro Creador. Reconocemos, ¿verdad?, que Él nos formó y que Él es el Rey. En el Salmo 22:3, en la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: pero tú eres santo
y te sientas en tu trono, habitas en la alabanza de Israel. Número 2, glorificamos el nombre de Dios. El Salmo 30, 11, 12 nos dice lo siguiente: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Glorificamos el nombre de Dios con la alabanza, según el versículo, ¿verdad? Y lo que nos dicen las Escrituras. Y en el punto número 3 nos dice que libra al espíritu abatido. En esta prédica que estuve viendo del pastor Derek, él menciona que en una etapa de la vida de él tuvo un episodio de depresión, estuvo atormentado por un espíritu de depresión y el Señor lo ministró mucho, en oración, en ayuno y también con la alabanza. Y él mencionaba este versículo en Isaías 61:3 y los voy a compartir en la Biblia de las Américas para que veamos lo que dice. Isaías 61:3: para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantíos del Señor, para que Él sea glorificado. Aleja las emociones y pensamientos negativos. Para los hijos de Dios es una herramienta poderosa que el Señor también nos dejó. Y como decía el pastor en la prédica, así que si se sienten tentados a deprimirse, cíñanse el manto de alabanza en vez del espíritu abatido. El punto número 4, agradecemos a Dios, como les mencioné al inicio, ¿verdad? ¿Y qué le podemos dar a Dios que Él no tenga? Como lo menciona el pastor Fabricio, si Él es el creador y tiene todo, pero el dar gracias a Dios con la alabanza es un sacrificio que agrada al Señor. El Salmo 28:7 en la Nueva Versión Internacional nos dice: el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda y mi corazón salta de alegría, y con cánticos le daré gracias. Vamos a ver qué dice el punto número 5, que es un arma espiritual, un arma poderosa para los hijos de Dios. El Salmo 8:2 en la Nueva Versión Internacional nos dice lo siguiente: con la alabanza que brota de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, has construido una fortaleza para silenciar al enemigo y al vengativo. El enemigo aborrece la alabanza. Muchas veces andamos cargados, preocupados, y hacemos alabanza para nuestro Dios, para nuestro Señor Jesucristo, y sentimos cómo se alejan emociones, cómo se alejan también pensamientos negativos. Y aquí en este salmo nos dice: para silenciar al enemigo y al vengativo. Siempre que andemos, ¿verdad?, en santidad, rectitud y obediencia, es una herramienta y un arma espiritual poderosa que el Señor también nos dejó. La alabanza prepara un camino para que Dios intervenga también sobrenaturalmente. Y por acá les quiero compartir también 2 ejemplos de este último punto, basados en el Salmo 50:23, que nos dice lo siguiente: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Dios prepara un camino para mostrar la salvación en la situación que se esté dando, y quiero compartirles en este último punto 2 ejemplos. Uno lo encontramos en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, que es acerca del poder de la alabanza en determinadas situaciones cuando se clamó a Dios y Él los guió. Y vamos a ver el primer ejemplo, que lo encontramos en 2 Crónicas. Para darles un pequeño contexto, para las personas que no han leído este pasaje, Josafat fue un rey de Judá y venía contra Judá un ejército numeroso en armas, ¿verdad?, y numeroso en personas. Las escrituras dicen que eran los de Siria, Moab y Amón. Y el rey Josafat, que era el que estaba en ese momento reinando en Judá, tuvo gran temor, porque él sabía que no tenía ni el número de personas, ni los recursos, ni las armas para enfrentarlo en ese momento. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo el rey Josafat? ¿Y qué hizo Judá?
El rey se humilló delante de Dios, es como dicen las escrituras, y convocó ayuno a todo el pueblo para consultar a Dios qué debían hacer en este caso. Entonces se reunió el pueblo delante de Dios, niños, adultos, todos se reunieron delante de Dios para clamar por guía, por dirección, por el pronto auxilio. Y Dios, mediante un profeta, les envió este mensaje. Voy a leerlo acá. 2 Crónicas 15:17 dice: y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Gloria a Dios. Y qué poderoso. Pero ¿qué hicieron ellos? Se humillaron delante de Dios, proclamaron ayuno, estuvieron en oración, y al día siguiente hicieron como el Señor les había mandado, obediencia. Y dice lo siguiente: y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. La razón por la que debemos adorar a Dios, por su misericordia que es para siempre, por gratitud, porque Él es Dios, como dice nuestro pastor, por amor. El versículo 22 dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, que eran los enemigos, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Entonces Josafat sabía que no tenía ni los recursos físicos ni la cantidad de personas para enfrentar a un ejército poderoso en personas y en milicia, pero acudieron no al arma militar, sino a las armas espirituales, a nuestro Dios todopoderoso, mediante el arma de la alabanza, y obtuvieron la victoria total. El segundo ejemplo lo encontramos en el Nuevo Testamento, en Hechos. En el libro de Hechos, el autor nos relata que en el ministerio de Pablo, del apóstol Pablo, ellos estaban en Filipos, y el apóstol Pablo hizo una liberación de un demonio, de una mujer que tenía espíritu de adivinación. Y como esta mujer le estaba generando ganancias a los amos, ¿verdad?, de ella, y al hacer la liberación, los amos no les agradó, ¿verdad?, porque dejaron de percibir las ganancias que estaban obteniendo a través de ella. Y incitaron al pueblo, dijeron que Pablo y Silas estaban haciendo alboroto en el pueblo, que estaban imponiendo costumbres que no eran de ellos. Entonces los tomaron, los azotaron y los encarcelaron. Y nos dice en Hechos 16, del 25 al 26, nos dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y de las cadenas de todos se soltaron. Dios provocó un terremoto sobrenatural, ¿verdad?, y mediante la alabanza. Y por acá les comparto este mensaje de reflexión, y el pequeño resumen que quiero darles es que la alabanza es una herramienta espiritual poderosa que el Señor nos dejó, al igual que el ayuno, al igual que la oración. Gloria a Dios por la alabanza, que es un sacrificio de gratitud que debemos hacer a Él, todos los seres creados, y con más razón los hijos de Dios, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, con nuestra alma, mente, corazón. El libro de los Salmos es uno de los libros más grandes, 150 capítulos, y a través de las Escrituras nos hablan mucho acerca de la alabanza. Y nuestro Señor Jesucristo cantaba himnos. Nuestro propio Dios, cuando vino acá en carne, en Mateo 26:30 nos dice, cuando Jesús anuncia la negación de Pedro, nos dice en Mateo 26:30: y cuando hubieron cantado el himno,
en otras versiones dice el Salmo, salieron al monte de los olivos. Imaginemos a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, cantando himnos, cantando alabanzas. Es algo que debemos de tomar como ejemplo y no dejar de hacerlo. Y no importa cómo cantemos, ¿verdad? Pero lo que el Señor ve es la intención y el corazón. Y es una acción de gracias y un sacrificio que a Él le agrada. Y también con nuestras actitudes y pensamientos alabamos al Señor y nuestros hechos también. Entonces este es el mensajito que tenía para reflexión y nos ponemos de pie para hacer la oración inicial. Padre Santo, venimos Señor en esta tarde, unánimes, unidos como parte del cuerpo de Cristo, como tu iglesia, para presentarnos ante el trono de tu gracia. Primeramente, exaltando y reconociendo tu santo nombre, reconociendo que solo tú eres Dios, creador de los cielos y de la tierra, de lo visible y lo invisible y de todo lo que en él habita. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el final. Tú eres el gran yo soy el que soy, Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel. Reconocemos en esta tarde que nosotros fuimos formados por ti y no nosotros a nosotros mismos, como dice en el Salmo 100, y que somos ovejas tuyas, tu pueblo, tu nación, Señor. Y venimos aquí inclinando nuestro rostro y nuestro corazón con el temor reverente a ti, Señor, para darte gracias por un día más, gracias por este día de reposo que tú nos regalas, gracias por tu palabra, por la oración. Gracias, Señor Jesucristo, por haberte revelado en nuestras vidas. Gracias por ese regalo tan grande y merecido como lo es la salvación. Y gracias, Señor, porque tú escuchas nuestro clamor, tú escuchas nuestras oraciones y sabemos que tú estás aquí presente, porque tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y sabemos que tú estás, Señor, y habitas en la congregación de los santos, apartados para ti, tus hijos, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por esta herramienta espiritual tan poderosa que nos dejaste, como lo es la alabanza. Gracias, Señor, también por la oración, por permitirnos, Señor, estar aquí en pie un día más, porque hay alimento, hay abrigo, hay un techo. Gracias, Señor, porque si estamos hoy aquí es porque a ti te plació y es por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Venimos presentando, Señor, ante el trono de la gracia esta reunión, Señor, del día de hoy, para que tú tomes el control de absolutamente todo lo que se va a decir y todo lo que se va a hacer. Te pedimos que tomes el control de la transmisión, Señor, del YouTube, Señor, de la plataforma, del fluido eléctrico y de absolutamente todo, Padre Santo. Tu palabra dice, Señor, que tú nos has dado poder, autoridad para pisotear y hollar serpientes y escorpiones, y venimos atando, Señor, cualquier obra de maldad que el enemigo quiera venir a poner en contra de esta reunión, cualquier interferencia o interrupción, en el nombre de Jesucristo se cancela. Y venimos presentando ante el trono de la gracia a nuestro pastor don Pablo Solano, quien es el que va a darnos el mensaje que viene de ti, Señor, en esta tarde. Llénalo, Señor, de unción del Espíritu Santo, que las palabras que él vaya a decir sean de ti, Señor. Llénalo de sabiduría, discernimiento, Padre amado, y que todo lo que se vaya a decir, Señor, provenga de ti, y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor Jesús. Te amamos, te adoramos y te glorificamos, y reconocemos, Señor, que sin ti no podemos. Venimos, Padre Santo, también entregando, Señor, el resto de este día, Señor, el último día de la semana que queda, para que tú nos guardes, nos protejas, Señor. En el nombre de Jesús, así te lo pedimos y declaramos con mucho amor, con mucho respeto tu palabra en 1 Timoteo 1:17, que dice: por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a iniciar con la prédica para el día de hoy a cargo del pastor Pablo Solano. Bueno, buenas tardes nuevamente, que el Señor los bendiga a todos. Qué bueno, pueden tomar asiento, qué bueno que estamos reunidos como hermanos en armonía, donde podemos compartir de nuestro Señor Jesús, que es el único Dios vivo, Dios verdadero, el único y sabio Dios, principalmente en estos tiempos en los que estamos, que son tiempos, como ya lo hemos mencionado, son tiempos sublimes, son tiempos muy peligrosos para todos, pero sublimes porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca
a quien nosotros estamos esperando, y eso nos da esperanza, porque vamos a estar con Él muy pronto y se va a acabar la tristeza, se va a acabar la muerte, se va a acabar la enfermedad, se va a acabar el dolor, porque Él va a estar con nosotros. Y mientras el mundo tiene sus fiestas, nosotros vamos a estar con el Señor. Es más, esta semana el mundo, el país va a estar en fiesta, una fiesta mundana, ¿verdad? Hablan del día de San Valentín, por ejemplo, y ya nosotros estamos preparados y entendidos de que eso no es bíblico, aunque ellos digan, ¿verdad?, que es el amor y la amistad, pero pregúntese en cuál amor y cuál amistad. ¿Es el amor del Señor Jesús? Pues no, ¿verdad? Inclusive tienen un personaje con alitas y anda lanzando flechas, lo que llama la Biblia saetas. Entonces eso se va a prestar para que muchos caigan en el error de que comparten en amor y amistad, pero eso no tiene que ver nada con el Señor Jesús. Más bien es una fiesta donde el fundamento es adulterio, fornicación y una serie de planes que el enemigo camufladamente hace para engañar a la gente. Antes quisiera leerles un salmo, es el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Se necesita obediencia para estar bajo la sombra del Omnipotente. Nadie que esté en desobediencia puede estar bajo la sombra de Él, porque Él es santo y Él no mezcla lo santo con lo profano. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Por eso tenemos una armadura donde tenemos escudo y tenemos espada. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en mediodía destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Son un montón, esos son espíritus. Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En el versículo 5 dice, ni saeta que huele de día. Entonces va a ser una semana donde van a estar tirando flechas, saetas, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy atentos a lo que se viene. Le vamos a dar gracias al Señor en este momento, antes de empezar la prédica. Así que venimos con toda humildad y agachamos nuestro rostro y le decimos, Señor, muchas gracias. Nuevamente ponemos nuestro espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser delante de ti. Y te pedimos, Señor, que todo lo que vayamos a conocer hoy o que tú nos reveles, Señor, Padre Celestial, sea para tu honra y sea para tu gloria, para guardarlo y para ponerlo por obra, como tú nos mandas, Señor. Así que venimos cancelando toda obra del mal en contra nuestra. Venimos sujetando todo demonio que quiera, Señor, venir en contra nuestra. Se sujeta a tu palabra por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Y cancelamos toda artimaña del diablo en contra nuestra, en contra de la comunicación y de los que estamos aquí presentes. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre una verdad presente. Yo al menos cuando estaba pequeño creía que esto era nada más de cuentos, pero la brujería y la hechicería es el tema de hoy, libres de brujería y de hechicería. Esto es importante porque esto se está dando en una gran cantidad, inclusive dentro del pueblo cristiano. Se da a nivel de gente que no conoce del Señor, pero también a nivel cristiano. Esto se está mezclando con el cristianismo. Pero
La gloria y la honra es a nuestro Señor, que es quien nos llama a libertad, ¿verdad? Y estas cosas, al menos cuando a mí me decían chiquitillo, mire, es que hay un brujo por ahí, le metían miedo a uno. Ya hemos entendido que el miedo no proviene del Señor. Él no nos ha dado un espíritu de temor, ¿verdad? Sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. No nos ha dado un espíritu de temor para volver a ser esclavos, sino un espíritu con el que proclamamos Abba Padre, ¿verdad? Entonces, este tema es bien importante que lo conozcamos, pues el enemigo, como todo lo que él hace, siempre va, como dice la palabra, a querer robar, matar y destruir. Y esta es una de las herramientas que él usa para engañar a la gente. Y así lo ha hecho generación tras generación, ¿verdad? Y mi familia no ha escapado de esto, ¿verdad? En mi caso, y lo que mencione aquí siempre va a ser primero para mí, yo soy el primero que levanto la mano. En mi caso, en mi familia, en mi generación, muchos aprendieron de brujería y hechicería. Quizás por los abuelos, los papás, ahí para atrás, gente conocida, ¿verdad? Y maldicen a las generaciones futuras. Y ahí se cumple la palabra de Éxodo 20, donde el Señor dice la maldición de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y ahí va para abajo, ¿verdad? Entonces, como les decía, no hemos escapado de estas cosas, inclusive en mi familia. Muy bien. En Deuteronomio 18, 9 y 13 dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te dará, y aquí lo subrayo, no aprendas a practicar las abominaciones que cometen esas naciones. Ahí queda bien explicado que el Señor no quiere que su pueblo se mezcle. A Él no le gustan las mezclas. No aprendas a practicar las abominaciones que cometen esas naciones. Que no haya entre ustedes, y esto es para nosotros, nadie que inmole en el fuego a su hijo o a su hija, ni practique la adivinación, la astrología, para aquellos que les gusta el horóscopo todavía, la magia o la hechicería. Tampoco habrá ningún encantador, ni consultor de espectros o de espíritus, gente que le gusta hablar con los muertos, que no son muertos, son demonios, ni evocador de muertos, porque todo el que practica estas cosas es abominable al Señor, tu Dios, y por causa de estas abominaciones, Él desposeerá a esos pueblos delante de ti. Tú serás irreprochable en tu trato con el Señor, tu Dios. Es así como debemos de caminar delante de Él, no mezclados, sino en santidad y en integridad. Y por ahí había escuchado a alguien que en algún momento dijo: no, pero es que eso sería para el pueblo de Israel. Bueno, ¿acaso nosotros no sabemos que también somos parte de Israel? Lo dice Pablo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y está Romanos 11, 17, 21. ¿Y esto por qué es importante aclararlo? Porque muchos piensan que el Antiguo Testamento ya pasó. Y no es así. Lo hemos hablado varias veces, que esto es una sola historia de principio a fin. Y que para entender el Nuevo Testamento tenemos que entender el Antiguo Testamento, que es el fundamento. Dice Romanos 11, 17, 21. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, esto hablando de Israel, y tú, siendo olivo silvestre, se refiere a los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado.
bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, Israel, a ti tampoco te perdonará. Entonces nosotros como olivo silvestre fuimos injertados en un olivo natural. Somos parte del pueblo de Israel. Entonces, si alguien dice, no, es que eso era para el pueblo de Israel, aquí está la respuesta. Entonces, hermanos y hermanas, ¿verdad? Y volviendo, si alguien hace hechicería, si alguien hace brujería, si alguien practica adivinación o astrología, le gusta el horóscopo, le gusta consultar esas cosas, ¿cuál es ante el Señor cómo está presentado? Como abominable. Así es. Es abominable ante el Señor nuestro Dios y indudablemente está en una posición de perdición eterna. Tanto así que el Señor nos da una lista. Dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, y ahí va la lista, y los fornicarios y los hechiceros, oiga dónde está, los idólatras y todos los mentirosos, a los que les gusta mentir, también tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, si el Señor está poniendo esta lista acá hoy para nosotros y para los que nos escuchan por redes sociales, es indudable que este es el juicio que le espera a todas estas personas que practican o que están coqueteando con estas cosas. Porque el simple hecho de coquetear con algo ya nos hace abominables ante el Señor, ¿verdad? Por eso, así es importante toda esta información que el Señor hoy nos está dando, para que primero nosotros analicemos, para que revisemos en nuestros hogares por qué están pasando muchas cosas y cuál es el origen de esas cosas que se están dando, ¿verdad? Inclusive buscamos qué es la hechicería para entenderlo un poquito más, porque hay gente que dice que hay hechicería blanca y hay hechicería negra, ¿verdad? Pero la hechicería, es como decir pecado blanco, pecado negro, o mentirilla blanca, o mentira, pecado es pecado, hechicería es hechicería. Eso es una mentira del enemigo que quiere establecer niveles para que se vea aceptable delante de nosotros si algo es bueno o algo es malo. Pero ¿quién establece el parámetro de que algo es bueno o algo es malo? Solo el Señor en su bendita palabra. Pero si no conocemos de su palabra, ¿cómo establecemos el parámetro? Nosotros solitos nos engañamos y establecemos el parámetro, ¿verdad? Dice que la hechicería es el acto de emplear la brujería, uso del poder ganado con la asistencia o control de espíritus con minúscula, demonios, especialmente con intenciones malévolas. O sea, ahí no hay nada bueno. O sea, vaya, hágase una limpia para que le quiten eso. No, más bien se contamina más, ¿verdad? Ahí no hay que el hechicero o el brujo es buena gente, es bien intencionado. No, eso es mentira. Le voy a ayudar. No, eso es mentira. Con intenciones malévolas y el ejercicio de poderes sobrenaturales y pretendida comunicación con el diablo o con un familiar. Ahí está. Entonces, hermanos y hermanas, muchas personas que he conocido son prisioneros y prisioneras de la brujería y de la hechicería, e inclusive a veces dicen que son seguidoras del Señor Jesús, ¿verdad? Y eso no es así. Uno no se puede mezclar. Son prisioneras de la hechicería y de la brujería muchas veces por desconocimiento de la verdad absoluta, que es la palabra del Señor. Y vemos mucha gente que se enreda en esto porque buscan soluciones a determinadas situaciones. Pueden ser económicas,
pueden ser emocionales, puede ser de pareja, por venganza. Póngale el nombre que usted quiera. Otros inclusive lo hacen por miedo a que les hagan algo, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, voy a ir donde el brujo, voy a ir donde que me hagan una limpia para cancelar trabajos que me han hecho, para protegerme. Ese es el nivel de ignorancia. Por eso el Señor en su palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Y para que la brujería funcione, hermanos y hermanas, solo se necesitan puertas abiertas. Eso es lo único. O derechos legales, como nos ha enseñado nuestro pastor Fabricio, ¿verdad? Para que funcione la brujería, debemos solamente estar fuera de la cobertura de Dios o del Señor Jesús. ¿Y cómo nos salimos de la cobertura del Señor Jesús? Con el pecado. El lugar más seguro siempre va a ser con el Señor Jesús. Cuando todo esto se acabe, la gente va a decir, pero ¿dónde voy? ¿A dónde me meto? ¿Debajo de las piedras? ¿Debajo de las montañas? No, siempre va a ser el Señor Jesús cuando Él venga. El lugar más seguro para lo que viene para el mundo, ¿verdad? Porque hay una realidad. El diablo no puede hacer nada si uno anda caminando en santidad, integridad, rectitud y obediencia. Eso es lo que Él respeta. Si uno está en santidad, se jodió, se cayeron todos los planes. Y disculpen la palabra, pero así es. Se le cayeron todos los planes. Pero cuando hay brechas abiertas, las brujerías pueden afectar a las personas. En Eclesiastés 18 dice, el que cava la fosa, en ella se cae. Al que abre brecha en el muro, en el muro que nos protege, si abre un hueco, la serpiente lo muerde. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que le hemos abierto brecha en el muro para que entre la serpiente? ¿Verdad? Esa sería una buena pregunta. Muy bien. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Verdad? Si le hemos dado derechos legales al diablo, nos damos cuenta. Si en nosotros estamos albergando pecados no confesados, nos estamos dando cuenta de que abrimos un hueco en nuestro vallado, ¿verdad? Si tenemos pecados ocultos, no confesados, como mencionaba, eso abre derechos legales para que estos mentirosos de brujería y hechicería hagan cosas y nos hagan daño. Es más, si tenemos cosas del diablo en nuestra casa, si tenemos cosas del diablo en nuestra casa, es como si le estuviéramos dando las llaves de la casa. Así de sencillo, ¿verdad? Hace unos años, yo recuerdo que escuché un testimonio de una persona que iba viajando y casualmente le tocó estar a la par de un brujo, una persona cristiana. Entonces empezaron a crear conversación. Entonces ya se conocieron, el otro supo que era brujo y el otro supo que era cristiano. Gracias, Yolani. Entonces fue muy interesante porque el brujo le decía, ¿sabe qué? Yo a usted le puedo quitar su esposa. Entonces, qué interesante. Entonces el cristiano se volvió y le dijo, pues no, usted no puede. Y el otro le dijo, sí, usted, yo puedo. No, usted no puede. Sí, yo puedo. No, usted no puede. Entonces dice que empezaron como en esa discusión y al final dice, bueno, hagamos unas pruebitas para darnos cuenta de esto, ¿verdad? Y el brujo le dijo, bueno, le voy a hacer unas preguntas para que vea que garantizado yo a usted le puedo quitar su esposa. ¿Ok? Y le dice, ¿su esposa ve novelas? Y el cristiano le dijo, no, ella no ve novelas. ¿Ok? ¿Su esposa tiene literatura de magia en su casa?
No, no tiene literatura de ese tipo. ¿Su esposa escucha música mundana? No, tampoco escucha, solo escucha música del Señor Jesús. ¿Su esposa murmura con las vecinas? No. Y al final dice que le dijo, pues sí, tiene razón, yo no le puedo quitar a su esposa. Esto indudablemente nos tiene que enseñar algo a nosotros, hermanos y hermanas, de cómo ellos trabajan, ¿verdad? Entonces, cuando uno encuentra en los hogares literatura que no corresponde, cuando uno encuentra como el de Harry Potter, magia y todo esto, nueva era, yoga, chakras, piedras energizantes, autoayuda. Ahora hablaba con Juan David, camisas. Yo tenía unas camisas con garras aquí, sangre y todo aquel asunto de rockeros de los 80s. Y no quiero ni siquiera mencionar los nombres. Con demonios en motocicleta. Y me encontré uno muy interesante. El Señor dice que todo lo tenemos que examinar. Todo lo que nos llegue tenemos que examinarlo. Y el próximo paso que demos para hacer algo tiene que ser examinado por Él y comparado con la Biblia. La terapia auricular, esto que le ponen como unos imanes a uno también en las orejas. Revisen eso, de dónde viene. Y se van a dar cuenta del origen, ¿verdad? De esas cosas. Entonces, hermanos, si jugamos con el pecado o tenemos cosas en la casa que le pertenecen al enemigo, estamos abriendo brechas para que nos pase algo como lo que es la brujería y como lo que es la hechicería. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tener acceso a nuestras mentes. Y esta es nuestra torre de control. Si controla esto, controla todo el cuerpo, ¿verdad? Y esto no es solamente para mujeres, esto es para hombres, es para todo el mundo que tienen sus pecados y tienen sus vicios. Entonces, si le permitimos al enemigo que ponga en nuestra mente música del mundo, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces es inevitable, ¿verdad? Porque no puedo llevarme los oídos para otro lado. Bueno, sí puedo, pero a veces paso por alguna carretera y está aquella tiendilla ¿verdad? Con el radio hasta arriba, y hay algo en la música del mundo que se vuelve pegajosa. Y ya voy allá como a los 400, 500 metros y ahí la llevo y ya no estoy escuchando la música. Eso es muy interesante, ¿verdad? Entonces, si el enemigo pone en nuestra mente música, sus libros, sus programas, su internet, sus redes sociales, su pornografía, si mete algo de esto, somos esclavos. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces debemos de entender que si nosotros, tal como se enseñó la Biblia, somos el remanente que está esperando al Señor Jesús, debemos ser santos, ¿verdad? Si vamos a ser sellados por el medio del Espíritu Santo para la redención, tenemos que ser santos, porque Él viene por su remanente y Él dice, sed santos como yo soy santo. Y no es aquel santo que nos enseñaron a nosotros en otra religión, ¿verdad? Que tiene que estar allá en un pedestal y se le hace una imagen y no es así. Santo es estar apartado para el Señor, caminar en santidad e integridad, haber nacido de nuevo para Él, ¿verdad? Y evitar contaminarnos con el mundo. Como vimos en el pasaje, la serpiente solo necesita una endija por donde meterse. Un huequito pequeñito es lo único que necesita para meterse. Y tener un derecho legal dentro de nosotros o de nuestros hogares. Es más, yo me imagino mi casa rodeada de ángeles. Yo me la imagino así. Y eso a mí me agrada. Los ángeles del Señor parados ahí al frente de mi casa, cuidándola. Pero de repente, si yo abro un derecho legal, imagínense al enemigo,
llegando. Bueno, y con permiso, ya el caballero me dio un derecho legal, me meto a la casa. Y ahí los ángeles no pueden hacer absolutamente nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor no va a ir en contra de su ley. Él lo dice, si abren brecha, se mete la serpiente, ¿verdad? Y esto es para proteger, Él nos lo enseña para protegernos a nosotros, para proteger a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestro hogar, ¿verdad? Entonces, hermanos, y esto es una buena pregunta, el que es amigo del mundo con estas cosas, ¿qué es de Dios? Enemigo, eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, en la mínima que tengamos amistad con el mundo, ya nos convertimos en enemigos de Dios. Por eso el Señor es radical, que tú sí sea sí, que tú no sea no, frío o caliente. Y si es tibio, Él lo vomita de su cuerpo, no lo quiere. O sea que frío y tibio es la misma cosa. Él es radical con estas cosas. Y es muy interesante, porque a veces que vamos a misiones, encontramos gente que es cristiana, pero se va a misiones de gente que es cristiana. Y en las casas de ellos uno encuentra mucha mundanalidad. Bueno, entonces llega uno y ya por ahí empezó el problema, ¿verdad? Es más, y lo que digo, hermanos y hermanas, siempre es para mí primero. Es más, aquí hay teléfonos que tienen cosas mundanas. Y en las casas ni qué decir. Y vuelvo a repetir, hay películas que no se tienen que ver, hay música que no se tiene que escuchar, hay literatura, hay imágenes, hay estampitas. Es más, yo todavía a veces me pongo a revisar la casa y darle vuelta y darle vuelta y darle vuelta. Señor, dime si aquí hay algo más para sacarlo. Porque yo no quiero estar ni un segundo sin mi Señor Jesús. ¿Qué hago yo sin mi Señor Jesús? ¿A dónde voy a ir? Es que no hay otro lado donde se pueda ir, ¿verdad? Entonces un día estos encontré entre un libro viejo, unas estampitas, pero Él lo dirige a uno como que para que vaya encontrando dónde está algo que le pertenece al enemigo y que no es del Señor. Ahí hay inclusive fotos, oraciones, ¿verdad? Yo una vez también me monté en el carro de un amigo y empezamos muy bonito a hablar del Señor. Y en eso pues ya encendió el radio y entró aquel heavy metal, aquella música, bueno. Entonces ya empezamos nuevamente a conversar. Esas son cosas del enemigo. Y como decíamos, pero yo le decía, mi amigazo, siempre le digo así a la gente que estimo mucho, mi amigazo, pero esas son cosas del diablo. Es como si le estuvieras dando las llaves de tu casa para que se meta. Entonces fue muy ameno porque al final él entendió y él lo quitó. Estas imágenes que tenemos acá son cosas que le pertenecen al diablo. Yo sé que algunas de ustedes las han visto, ¿verdad? En un lado, una puerta con una herradura para la buena suerte o para bloquear malas intenciones, algo así es como le llaman. La famosa corona de ajos o los ajos detrás de la puerta también. Don Juan se ríe. Y yo no sé si han visto, pero yo he visto gente con el lacito rojo. Y pregúnteles, ¿para qué andan con un lacito rojo? Es que hay gente que me lanza envidia y con esto yo los bloqueo. El nivel de engaño. Pero lo más vacilón es que el enemigo tiene para todos los gustos. Por un lado a uno le da un lacito, ajos, herraduras y póngale el nombre que quiera, pero por otro lado le dice, no, ponga un rosarito ahí detrás de la puerta y va a bloquear. Póngale una palmita ahí de estas y ojalá en forma de crucita y bloquea. O póngale un escapulario
Eso es la misma cosa, pero para diferentes gustos. Tiene el mismo origen, un origen satánico. Estas cosas abren brecha en nuestros hogares y en nosotros mismos para que el diablo se meta, y cuando se mete, las brujerías y la hechicería y todo esto hacen destrozos, ¿verdad? Son el mismo origen espiritual. Hay gente que dice, no, ¿cómo voy a poner yo un ajo? Pero si tienen semejantes imagen. Yo he visto gente que tiene imágenes de este tamaño ahí en las casas, ¿verdad? Vamos a pasar a otra. ¿Qué les parece estas? Y estas, hermanos, no son bajadas de internet. Estas las fui a tomar el miércoles, personalmente. Las fui a tomar el miércoles. La primera es una oración de la cruz para proteger toda la casa. Ahí lo único es agarrarla y pegarla detrás de la puerta y ya todo queda bloqueado. Por allá aparecieron unos demonios que están a la par de la planta. Eso tiene un origen indígena. Y de entrada, en la puerta, unos egipcios, la cobra en la cabeza y más arriba la herradura. Y para que no nos falte la suerte, vamos a meter el Buda. La idea de esto, hermanos y hermanas, es que nosotros revisemos qué es lo que también tenemos en nuestras casas que nos puede estar exponiendo y que nos está trayendo enfermedad, que nos está trayendo problemas con el matrimonio, que nos está trayendo problemas individuales a la hora de estar luchando contra algo que nos está atando, ¿verdad? En estos tiempos, y siempre va a ser así, es bienaventurado el que vive bajo la protección del Señor Jesús y no bajo la protección de todo esto, ¿verdad? Por eso les mencionaba, yo tomé la decisión de limpiar mi casa. Primero, confesar mis pecados ocultos. Y luego mi esposa y yo empezamos a limpiar la casa. Y como les decía, aún hoy lo hacemos. Somos celosos de lo que nos regalan, de lo que entra a nuestra casa. Lo revisamos. El otro día me regalaron un cuadro que le contaba a José. Lindísimo, una casa en el campo. Ventanita, era una belleza. Montaña y todo. Yo dije, qué cuadro más bien hecho. Y un día me quedé viéndolo fijamente. Y en una de las tantas ventanas, porque eran como 40 ventanas que tenía la casa del cuadro, en la más pequeña había un diablo dibujado. Entonces, hermanos, el cómo se van metiendo las cosas, tenemos que revisarlo, porque es un nivel de detalle que pasa muchas veces desapercibido si no estamos atentos, y solamente con el discernimiento del Espíritu Santo es que logramos detallar este tipo de cosas, ¿verdad? Es más, yo recuerdo hace 7 años cuando nací de nuevo, creo que es el rey Josías el que decidió romper altares, ¿verdad? ¿Y qué es romper altares? Es quitarle lugar a aquellas cosas que son del enemigo dentro de nuestro hogar y de nuestro corazón. Entonces, mi esposa y yo empezamos a reventar imágenes. Empezamos a bajar eso, porque cuando uno hay gente que piensa que tener ahí una imagen en una esquina, eso no es un altar. O una figura como de esos indígenas, eso no es un altar. Todo eso son altares. Y todo eso es lo que el Señor nos está mandando a romper. Porque si no estaríamos rompiendo el primer mandamiento. ¿Cuál era el primer mandamiento en Éxodo 20? Ajá. Entonces, hermanos, no podemos tener altares
dentro de nuestras casas. Revisen sus hogares, háganlo con diligencia. Revisen los libros que están en sus casas, saquen eso. Quizás esto sea locura para algunos. Bueno, ya sabemos que es así como el mundo nos ve. Lo peor sería que un cristiano piense que esto es locura, ¿verdad? Aquí tengo más fotos. Estas. ¿Qué les parece? Una pata de un animal guindada en la pared. ¿Qué quiere decir eso? Ven como el enemigo sus cosas las va juntando y las va metiendo y las va metiendo, y la gente, qué bonito adorno, pero hasta ahí entiende la gente que no entienden qué es lo que hay aquí de trasfondo. Y otra herradura ya en la ventana. En la tercera, de izquierda a derecha, otra herradura en el portón y una mano con el tercer ojo. Y lo que está al final es un recipiente con cenizas de alguien que falleció, que lo cremaron. Yo no sé si ustedes sabían, pero la cremación no es aprobada por el Señor. Y lo dice en la Biblia. Es más, nuestro ejemplo es el Señor Jesús, dice la Biblia. ¿Él fue cremado o fue sepultado? Él fue sepultado. Hoy por hoy todavía hay cristianos que piensan, sí, vamos a entrarle a la cremación, es más barato. No es así. Eso es otro derecho legal, ¿verdad? Eso es otro derecho legal. ¿Qué dice Amós 2:1? Así dice el Señor: los de Moab han cometido tantas maldades que no dejaré de castigarlos, pues quemaron los huesos del rey de Edom hasta convertirlos en ceniza. Hay gente que tiene las cenizas del papá o la mamá o un familiar ahí en la sala puesta. Eso es un altar. Es una persona muerta, y el Señor al principio nos reprendía de que no podemos tener cosas en nuestra casa que nos hagan recordar muertos, mucho menos esto. No estoy hablando de una foto de mi mamá que ya falleció hace muchos años. Estoy hablando de las cenizas de un muerto. ¿Dónde tienen que estar? Eso es un altar, ¿verdad? Entonces, si tienen la posibilidad de compartir con sus familiares de que no cremen a la gente, avísenles, porque eso no está bien ante el Señor. ¿Quiénes eran los que quemaban gente? Era el pueblo de Israel. Bueno, sí eran desobedientes, pero lo aprendían del paganismo. Uno veía a los romanos quemando gente, en Asia quemando gente. Son religiones que son paganas, eso tiene un origen pagano. Entonces, cuando uno escucha a un cristiano, sí, cuando yo fallezca me mandan a quemar, me creman. No, estamos mal, ¿verdad? Y como les digo, estas no son fotos bajadas de internet, las tomé entre el miércoles y el jueves. Esta de acá. Yo les mencionaba en un principio que en mi familia hay raíces de hechicería, y yo no lo entendía. Yo pequeñillo veía cosas, pero no lograba entender. Fue hasta ahora que por revelación del Señor es que he logrado entenderlo. Y la verdad, hermanos, todo el sufrimiento que yo vi en mi papá, vi en mi mamá, vi en mi familia, lo llegué a entender hasta ahora. Entonces yo veía cosas que yo no entendía. Entonces el sufrimiento que ellos pasaron por la ignorancia que tenían, la verdad es que hoy a mí me duele mucho. Pero también veo la misericordia del Señor,
que hoy, por estudiar este tema, es que ya entendí lo que yo estaba viendo de pequeñillo y que le buscaba una respuesta racional. Y que ahora lo vamos a ver. Eso es una fotografía. No puedo revelar toda la imagen. No puedo revelar toda la imagen por un tema de privacidad. Entonces agarré aquello que casi no se ve a la vista normal. Y esto fue analizando qué estaba pasando en mi familia con raíces de hechicería. Esto fue saliendo de una iglesia católica en un evento que se supone es de alegría hace unos años, en momentos en donde todavía mi familia estaba sufriendo los estragos de tener cosas del diablo dentro de la casa y gente haciendo brujería en mi familia y en contra de mi familia. Ahí lo que pueden ver es como una calavera. No sé si logran verla. Sí, eso no se ve. Cuando uno agarra la fotografía, no se enfoca en eso. Eso está atrás. Y es curioso, es saliendo de una iglesia. En un momento de alegría. Eso era lo que estaba también persiguiendo a mi familia. Yo me acuerdo que una vez fui con el pastor a una misión y mi esposa, donde una señora de una congregación donde yo iba antes, nos invitó a tomar café, pero de una vez me la cantó: en mi casa hay brujería. Entonces, bueno, yo le dije al pastor: pastor, vámonos. Y el Señor dio el visto bueno, porque uno no puede ir a un lado sin el visto bueno del Señor Jesús, porque si no va a ir solo. Entonces fuimos y lo primero que entramos nos ofreció café. Entonces yo le dije que no y se enojó. ¿Te acuerdas, pastor? Jezabel a la potencia. Jezabel no acepta un no como respuesta, para que lo vayan considerando. Y ella lo que primero que nos dijo, bueno, hizo la cara como sarcásticamente, entonces ya uno va haciendo la lectura de lo que está sucediendo ahí. ¿Verdad? Yo cuando estábamos orando y el pastor estaba orando por ella, recuerdo que ella hacía intención de vomitarse. Y yo volví a ver a mi alrededor, porque usualmente eso es lo que a veces me pone a hacer el Señor, y veo un lazo moviéndose en el piso a forma de serpiente. Claro, yo vi aquello, ¿verdad? En mis primeros inicios, y yo dije, ¿pero qué es esto? Pero el Señor nos permite ver cosas para entrenarnos, para luego llevarnos a otros niveles. Y había una muchacha que estaba sufriendo las consecuencias de la brujería que se estaba dando en ese hogar, los problemas matrimoniales que estaban habiendo en ese hogar, ¿verdad? Y recuerdo muy bien, inclusive 2 días antes, haber soñado con brujos que cubrían ese lugar. Pero bueno, nosotros fuimos y cumplimos con esa misión. Y dejamos la palabra. Lo que decida la persona, ya eso es entre ella y el Señor, porque el Señor no se le impone absolutamente a nadie. Él es todo un caballero. Él presenta la verdad y la mentira y a nosotros nos toca elegir, ¿verdad? Lo que pasó es que después de esa visita que le hicimos a la señora, que se enojó, fue a la congregación y llenó de veneno a los de la congregación y a nosotros nos aislaron. Pero bendito sea nuestro Señor, porque Él dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y luego nos dimos cuenta que en esa congregación habían masones. Y rapidito nos sacó el Señor de ahí. Entonces, hermanos, estas cosas el Señor las va a ir revelando. El Señor revela inclusive dentro de las congregaciones qué personas están
en hechicería, en brujería, tienen puertas abiertas. Él lo va haciendo. Es increíble, Él lo va haciendo. La única manera de conocer sobre el diablo, sobre hechicería, sobre brujería, es a la luz de la palabra. No hay otro camino. Y si alguno escoge un camino que no sea ese, pues va a quedar muy mal. El Señor revela solamente lo que está a la luz de la palabra. Conozco gente que ha buscado otros medios y se meten en la internet y empiezan a ver libros de brujas y según ellos investigando, cuando se dan cuenta, quedan contaminados. Dice Deuteronomio 29:29, hay cosas que no sabemos, esas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que las cumplamos siempre, siempre, 2 puntos, todos los mandamientos de esta ley. El Señor revela a quien quiere lo que Él quiera revelar para que nos demos cuenta. Entonces, como decíamos, hermanos y hermanas, estos demonios de hechicería y de brujería también se encuentran dentro de las congregaciones. Una persona que vaya a la iglesia no es garantía de salvación. Conozco gente que va a la iglesia y aún están en brujería, pero van a la iglesia. Esa es la manera en que el enemigo habla a sus mentes y decirles, tranquilo, vaya a la iglesia, pero luego puede hacer esto. Y esa es la manera que le hace pensar que es salva, yendo a la iglesia. No es ninguna garantía, ¿verdad? Mezclan la brujería con la Biblia, como decíamos, ¿verdad? Y el mundo lo hace también. Ahora que el presidente Trump lo juramentaron, ¿cuántos han visto que él pone la mano derecha en la Biblia y lo juramentan? Pero díganme si al final de cuentas sus decisiones o las de cualquier presidente son basadas en decisiones bíblicas o solamente en sabiduría de hombres. Es diferente, ¿verdad? Entonces eso es pura mezcla en donde la Biblia simplemente es un utensilio ahí para tomar una decisión. Perdón, para no tomar decisiones, simplemente para que parezca que van a hacer lo correcto delante de la gente. Ahora la pregunta sería, ¿cómo podemos darnos cuenta que hay brujería en la congregación? ¿Alguno sabe? Así es. Bueno, si el Espíritu Santo está en la congregación, como lo está aquí con nosotros, si el Espíritu Santo está con nosotros, sus dones se activan. Y nosotros sabemos que uno de esos dones es el discernimiento de espíritus, ¿verdad? El Espíritu Santo nos cuenta lo que oyere del Padre y del Hijo, nos guía a toda verdad y lo que va a suceder. Entonces, por medio de su discernimiento, Él nos avisa, porque es el Espíritu de verdad. Y el Señor Jesús lo revela, porque es a Él a quien nosotros le estamos sirviendo. El libro de Daniel dice que Él revela lo que está profundo y lo que está escondido, ¿verdad? Y también nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y toda la estructura de las regiones celestes, ¿verdad? Inclusive la misericordia del Señor es tan grande que Él revela quién anda en estas cosas, pero también deja antes de Él dar juicio el mensaje para que esa persona tenga la oportunidad y el tiempo de hacer un cambio. Antes de, porque hay gente que piensa o que lo que tienen adentro les hace pensar de que puedo estar en una congregación y no se dan cuenta que estoy en esto. El Espíritu Santo lo revela y da un tiempo antes de que venga el día del Señor. Yo recuerdo cuando estaba pequeñillo que había un familiar lejano que le encantaba ir a quedarse a dormir a los cementerios, pero yo no entendía. Es más, vacilábamos con eso porque llegaba con la placa con las placas aquí marcadas en la espalda.
Y ya, nos daba risa. Vean el nivel de ignorancia. Y se reían, y nos reíamos, todo el mundo hacíamos chistes de eso. Lo que no sabíamos es que a esta persona le encantaba ir a los cementerios a dormir, no porque no tuviera casa, sino porque hacía pactos ahí adentro. Es más, he ido entendiendo que gente que hace esto, aparte de hacer pactos, es porque se sienten energizados con los espíritus, con los demonios que se mueven ahí. Entonces, claro, yo chiquitillo me reía, pero ahora que me doy cuenta de esto, yo ya no me puedo reír jamás. Yo recuerdo que yo estaba en mi casa, en uno de los cuartos, y me pegaron una cachetada. Me marcaron a la mano así, y yo no veía a nadie, no había nadie. Y yo fui donde mi papá y le dije, mi papá, me pegaron una cachetada. Y él, no se preocupe, tranquilo, vamos a ir a traer al sacerdote para que llene esto de agua bendita. Es la misma cosa. Una cosa no limpia la otra, es más contaminación, contaminación sobre contaminación. Ese es el engaño del diablo, ¿verdad? Y cuando me pegaron esa cachetada, yo me quedé tan picado, ¿verdad? Que yo dije, no puede ser, algo pasó aquí. Ya no tenía una respuesta racional, nadie me lograba dar una respuesta racional. Y yo dije, aquí tiene que haber algo, chiquillo. Y puse una escalera y me subí al cielo raso y encontré un frasco así, con cabello, con líquidos. Póngale el nombre que quiera. Doña Dilia, ¿quiere mencionar algo? Amén, así fue. Porque desde pequeño yo me sentía atacado por estas cosas, pero no entendía que ya desde pequeño el Señor me estaba entrenando y el enemigo me estaba rechazando y iba a querer destruirme, como lo hizo con uno de mis hermanos que lo llevó a la muerte, porque sabía que hoy yo iba a estar aquí y que sabía que yo iba a estar compartiendo el mensaje verdadero del Señor con muchos, ¿verdad? Y en otras ocasiones escuchaba golpes en los armarios sin haber nadie, así, golpes sólidos. Escuchaba el piso cómo retumbaba desde abajo, como si estuvieran pegándolo desde abajo. ¿Cómo explica uno eso? ¿Verdad? Pero esa era la manera en que mi familia encontraba para protegerse, en la ignorancia, sin saber que realmente se llenaba y se llenaba más de demonios. Muchas veces, es más, recién convertido, recién nacido de nuevo, recuerdo haber visto un demonio salir de la tierra. Era cuerpo humano y cabeza de abejón. Imagínense, una cabeza de insecto. Hasta me hablaba y me decía, usted se está metiendo conmigo. Era enorme. Esto es locura. Para el mundo sí. Pero yo sé que muchos aquí están entendiendo lo que yo quiero, lo que el Señor quiere decirles. ¿Verdad? Y conociendo las armas, el ayuno, lo decía Catherine, la oración, la integridad, es como entendí cómo se podía derrotar a estos demonios sin temor, sin miedo y entendiendo, porque el Señor dice, te he dado la potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y el Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? O sea, este tipo de personas cuando hacen daño, no se meten con uno, ellos creen, pero se está metiendo con nuestro Padre Celestial. Jehová es nuestra fortaleza, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Verdad? Entonces, en otra ocasión, para contarles,
recuerdo que un familiar, una tía, vamos a irnos a lo directo, me dice: hey, estoy embarazada, pero necesito saber qué es. En ese tiempo no había lo que había ahora. Entonces echaban en un vaso huevos con algo más y lo dejaban un tiempo ahí, hermanos y hermanas, y cuando llegaba uno decía: vea, es hijo, es hombre, es mujer. Vean el nivel de ignorancia y lo abominable que es eso para el Señor. Eso es abominable para el Señor. Yo recuerdo también que cuando me separé de mi esposa me fui a vivir a Zarcero. Y allá yo empecé a ver sombras en la casa donde yo estaba viviendo. Las veía pasar de un lado al otro. Y recuerdo muy bien que esa noche llamé a Fabricio y le digo: Fabricio, estoy viendo sombras. Y me dice Fabricio: Pablo, tranquilo, póngase a orar, porque va a haber más. ¿Verdad? Y así fue. Y yo recuerdo que cuando yo mencionaba, que fue el primer versículo que yo me aprendí, Lucas 10:19, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, una de las lámparas me empezó a chispear. Y en el sillón donde yo dormía, porque ya no tenía cama, me había separado, ¿verdad? Yo seguía orando y cuando veía por debajo donde empezaban a salir las cucarachas, y estaba limpia la casa, pero salían insectos cada vez que yo me ponía a orar. Es increíble. Yo veía ojos de serpiente en la oscuridad, eran amarillos, un montón. Y como dice el pastor, cuando uno conoce de la luz verdadera, es como encenderle la luz al cuarto y ya uno empieza a ver todo aquello que uno antes no lograba ver, ¿verdad? Entonces, hermanos, si alguno de los que está aquí o los que nos escuchan por las redes coquetea con esto, tiene que decidirse y cortar con el enemigo. Si es una persona que antes se dedicaba a esto y aún lo buscan clientes, estando aquí o en una congregación, sea cual sea, tiene que cortar con eso, porque le está sirviendo al diablo, ¿verdad? El Señor en su misericordia hoy nos está avisando antes de ejecutar cualquier juicio, y eso es amor y eso es compasión, aunque algunos digan que no lo es, porque Él nos avisa. Saque de su casa las cosas del diablo, confiese sus pecados ocultos. Sabemos que el Señor Jesús está dispuesto a perdonar a los que de corazón sincero se arrepienten. Una más, esa botella que está ahí, cuando yo vivía en Zarcero, encontré 3 escondidas, así como las ve ahí en esa foto. Esas sí tuve que buscar un ejemplo, pero eran así. Uno sabe y ya ha entendido en el Señor que inclusive hay gente que busca la hechicería y la brujería para ser prosperados, y no es así. El Señor en su palabra nos enseñó que la única manera de ser prosperado, ¿cómo es? Primera de Juan 3:1, prosperando primero el alma en la palabra del Señor, y lo demás va a llegar. Primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a llegar, ¿verdad? Muy bien. En Levítico 19:31 dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Inclusive lo firma el Señor. Cualquier consulta que le lean la mano, que las cartas, que el tarot, que esto, que el otro, es contaminarse más, y eso abre puertas a demonios. No debemos de consultar esto ni vacilando, hermanos y hermanas. No debemos de tener nada de esto en nuestros hogares. Cualquier coqueteo con esto es contaminación en nuestros hogares. Y como lo decía Deuteronomio al principio,
que le decía al pueblo de Israel que no tenía que pasar por fuego a sus hijos. Cuando padres hacen esto, prácticamente están pasando por fuego a sus hijos y los están dañando, ¿verdad? Yo no sé si les ha pasado, pero usted ve una escalera en la acera, pasa por debajo. Yo no sé si lo han pensado, pero a mí me ha pasado. Yo voy por la acera y veo una escalera, no puedo pasar por debajo, tengo que darle la vuelta. Eso está mal. En ignorancia uno no pasaba por debajo, pero ¿cuál es el temor? Un espejo roto. Botar sal eso tiene que ver con personas que son agoreras. No, hay que devolverse, junte la sal y la pone en agua. Si va a botar sal. ¿Cierto, verdad? O como decía mi papá, le dio hipo, venga, para ponerle unas monedas que tengo aquí especiales. Me los ponía aquí en los ojos. Vean qué ignorancia y qué maldición para la familia. Es más, hace un poquitos meses, alguien me dijo, Pablo, es que tengo un mensaje para su familia. Y le digo yo, mi amigazo, pero ¿de dónde recibió el mensaje? De una persona familiar de ustedes que se murió. Y el Señor dice, nosotros no tenemos que establecer ninguna comunicación con muertos, porque no son muertos, son demonios. Es que me soñé con el familiar que se me murió y me dijo que ya estaba bien, que no me preocupara, que estaba en el cielo, que usted tranquilo. Bueno, el muerto ya nada sabe, pero eso lo hace el enemigo para los que todavía tenemos esperanza, porque si uno aún hoy tiene vida, tiene esperanza, para que siga dándole rito a muertos. Así lo hace el enemigo, ¿verdad? En 1 Samuel 28, ya vamos a terminar, dice, finalmente la mujer dijo, y este es un pasaje muy conocido, bien, el espíritu de quien quiere que invoque, esto es Saúl hablando con una medium que hablaba con los muertos. Saúl, escogido del Señor, hablando con alguien que se comunica con los muertos. ¿Y cómo terminó Saúl? Hasta se quitó la vida, ¿verdad? Y le dice, llama a Samuel, respondió Saúl. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó, me engañó usted, Saúl, no tengas miedo, le dijo el rey. ¿Qué es lo que ves? Veo a un Dios con minúscula, subiendo de la tierra, como los que le conté el demonio que yo vi. Dijo ella, ¿qué aspecto tiene? Preguntó Saúl. Es un hombre anciano envuelto en un manto, le contestó ella. Saúl se dio cuenta de que era Samuel. ¿Era Samuel? Saúl pensó que era Samuel. Y se postró en el suelo, se postró ante un demonio. ¿Por qué me molestas llamándome a regresar? Le preguntó Samuel a Saúl. Porque estoy en graves dificultades, contestó Saúl. Entonces Saúl, un escogido de Dios, por desobediente fue engañado y terminó perdiendo la salvación, ¿verdad? Y como decíamos, él se quitó la vida. Y lo que dice la Biblia de los que se quitan la vida, ¿qué pasa? No van al cielo. Y eso es lo que quiere el enemigo con personas. Por eso es que muchos pasaban ahí por el puente del Saprissa, y escuchaban una voz que les decía, tírese, tírese, tírese. Porque sabía que matándose se los lleva el enemigo, ¿verdad? Muy bien. Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, y esto es en el Nuevo Testamento, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Las cosas del enemigo se queman. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y esto es en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, si en su casa usted tiene cosas que le pertenecen al diablo, quémelas, ¿verdad? Yo recuerdo que el pastor y yo nos íbamos a misiones y cuando nos echaban aquel montón de muñecos, lo primero que hacíamos es ir a quemarlos. Una vez nos tocó ir a quemar, pastor, nos tocó ir a quemar muñecos como a las 9 de la noche, sin luz ni nada, montaña adentro.
vieran ustedes cómo sonaba aquello cuando se echan ese montón de cosas en fuego. Hay videos donde se escuchan los demonios ahí quemándose. Efesios 5:11 dice: y no participéis, aquí está, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Lucas 13:10 dice, y esta es la manera en que el Señor nos liberta, porque solo hay una manera, por medio de Él. Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo, y allí, en una sinagoga, en el día de reposo, y allí una mujer que hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Imagínense, en una sinagoga y 18 años estaba yendo a la sinagoga. Entonces, 18 años de ir a una sinagoga y estaba enferma. Esta es la garantía de que una persona que va a la iglesia no necesariamente está salva. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Él es el único que nos liberta de estas cosas, hermanos y hermanas. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba al Señor. Imagínense, 18 años. Hay mucha gente que está atada porque no ha perdonado, porque odia, tiene rencor, tiene resentimiento, ¿verdad? Y sigue abriendo puertas. Entonces, hermanos y hermanas, hoy nosotros debemos de determinarnos. Si a alguien no se ha determinado aún a quién seguir, tiene que hacerlo hoy. Y tiene que decidir a quién es el que va a servir. Porque esto no es un juego, hermanos y hermanas, esto es una guerra de vida o de muerte. Muerte eterna o vida eterna, ¿verdad? Y hoy tenemos la oportunidad de decidirnos por nuestro Señor Jesús. Si alguien está practicando estas cosas, hoy tiene la oportunidad de decidirse por el Señor Jesús. Dice Isaías 61:11, el Espíritu de Jehová, y esto lo dijo el Señor Jesús, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de cárcel, y a los presos apertura de cárcel. Solamente Él nos puede libertar de estas cosas, su palabra de verdad nos puede libertar de todo esto, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, hoy el Señor ha puesto delante de nosotros la verdad y la mentira. Esto que hemos visto hoy va a quedar registrado dependiendo de lo que usted decida o lo que no decida o lo que haga en los libros del Señor. Si usted decide dejar esto o seguir en esto, va a quedar registrado. Pero hoy el Señor se está cerciorando de que los que estamos aquí, los que nos acompañan por redes sociales, se den cuenta que el Señor en su misericordia nos está avisando antes para que conozcamos la verdad y no nos vaya mal. Hoy ustedes tienen la oportunidad, hermanos y hermanas, de decidir si honrar al Señor o seguir sirviendo otra cosa. Así es, vamos a honrar al Señor porque Él fue el que abrió nuestras cárceles. Él mismo lo dijo, vino a abrir las puertas de los que están encarcelados, a dar vista a los ciegos. Y hoy nosotros lo estamos viendo con el mensaje que nos está dejando. Que el Señor los bendiga y espero en el Señor que este mensaje llegue hasta sus corazones. Que Dios los bendiga. Muchas gracias al pastor don Pablo por esta prédica que nos regala el Señor el día de hoy. Y nos queda de mensaje para reflexionar y para examinarnos cada uno en lo individual en qué tenemos que corregir. Y nos vamos a poner de pie para hacer la oración final y despedir a los que nos acompañan mediante la transmisión. Padre Santo, venimos, Señor, ante el trono de la gracia en esta tarde para agradecerte, Señor,
por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias, Señor, por esta prédica y por esta enseñanza tan poderosa, Señor, que tú le has dado, Señor, a tu siervo Pablo para que nos la transmitiera a nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos amas y nos cuidas, y por eso, Señor, estos mensajes, Padre Santo, vienen de ti para que nos examinemos y corrijamos, Señor. Te pedimos perdón si hemos participado directa o indirectamente o por ignorancia, Señor, de alguna de estas prácticas que no te agradan, de brujería, hechicería o cualquier cosa que esté relacionada, Señor, o si hemos coqueteado con el enemigo, Señor, con el reino de las tinieblas. Tenemos pidiendo perdón, Señor. Tú que conoces nuestros corazones, nuestra mente, Señor, que escudriñas hasta los pensamientos más ocultos, Señor. Tú los conoces, Padre Santo, y te pedimos, Señor, que reveles y saques lo que está escondido, Señor, en cada uno de nosotros. Tú, Señor Jesús, que eres la luz que alumbra las tinieblas, saque, Señor, para poder corregir y limpiar todo lo que nos contamina, lo que nos hace mal, Señor. Te venimos pidiendo protección divina sobre cada uno de los que estamos aquí en esta tarde, sobre nosotros, sobre nuestros familiares, sobre los que están viendo esta prédica, Señor, virtualmente, o los que van a ver más adelante esta prédica en el canal. Te pedimos tu cobertura especial, Señor, para que tú nos guardes y nos protejas de cualquier represalia del enemigo, de cualquier venganza o maquinación del enemigo en contra de nuestra vida, de nuestros familiares o los que estamos aquí presentes, Señor, o viendo la prédica. Tu palabra dice en Deuteronomio 28:7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Declaramos, Señor, que tus ángeles, Señor, son los que nos guardan y nos protegen siempre y cuando andemos en santidad, rectitud y obediencia. Y te pedimos que nos ayudes a estar en santidad, rectitud y obediencia y estar siempre, Señor, bajo tu sombra, como lo dice en el Salmo, Padre Santo. Te alabamos, te adoramos y te glorificamos, Padre Santo, y te pedimos cobertura especial y protección sobre todos nosotros. También, Señor, te pedimos que nos guardes y protejas en nuestro regreso a nuestros hogares, que la protección tuya nos guarde en todo momento y en todo lugar. Venimos poniendo el resto de este último día, Señor, en tus manos para que tú nos protejas, y ponemos el inicio de semana, Padre Santo, y esta semana que viene en tus manos, Señor. Guárdanos y protégenos en el nombre de Jesús. Amén. Le damos la despedida a todos los que nos están viendo mediante la transmisión. Que Dios los bendiga y que tengan un resto de día y una semana bendecida.